un aspecto importante para recalcar. Para efectuar la conciliación bancaria vamos a necesitar dos documentos. Uno es el extracto bancario que le emite la institución financiera y por formalidad la envía a la empresa de manera física los primeros días del siguiente mes al corte que se está realizando. El otro documento es el de contabilidad, el mayor de bancos. Con estos dos documentos lo primero que voy a hacer es hacer un cotejo, revisar todos los ingresos registrados en el extracto que están también registrados en nuestra contabilidad y de la misma forma todas las salidas que figuren en el extracto versus lo que indica nuestra contabilidad. Siguiente paso es determinar qué operaciones han quedado pendientes de cotejo, es decir, que ni uno ni otro lo tienen registrado. Y de ahí vamos a proceder al análisis de qué operaciones van a afectar el saldo según contabilidad y qué operaciones están afectando el saldo según extracto bancario. El modelo que les vamos a ver el día de hoy, que les estoy facilitando, este modelo nos permite llegar al saldo conciliado con el importe del saldo disponible en bancos. Entonces, ¿eso en qué nos ayuda? Cuando la gerencia nos pregunta cuánto de dinero disponible tenemos en banco, no solamente es el mayor de cuenta, sino el mayor de cuenta ya conciliado con el extracto bancario. Entonces, en este trabajo que vamos a desarrollar, vamos a llegar al saldo disponible para la empresa. Muy bien, entonces, dicho y hecho, iniciamos con nuestro trabajo. Analizando los registros contables y el extracto bancario recibido, se encontraron las siguientes diferencias. Inciso A. Los siguientes cheques emitidos por la empresa al 31 de marzo de 2020 no figuran en el extracto bancario. En total son 4 cheques. El cheque 11.30.15, 11.30.18, 11.30.23 y 11.30.24. ¿Qué significa? La empresa ha emitido estos cheques, ha pagado a los beneficiarios, pero ellos inmediatamente no lo van a cobrar. Tienen 30 días para cobrar estos cheques. Por lo tanto, no siempre va a estar en la misma fecha que yo emito cobrado. Y este hecho va a saltar en el proceso de conciliación bancaria. En nuestro ejemplo, al 31 de marzo no han sido cobrados estos cheques. Inciso B. El 15 de marzo de 2020 han hecho un depósito por bolivianos 5.800 que está registrado en el extracto bancario correspondiente al pago de un cliente de su factura número 125 emitida el 28 de febrero de 2020 y no comunicado a la empresa. ¿Qué significa esto? En el extracto bancario está registrado este depósito y haciendo la revisión respectiva hemos determinado que es un pago de nuestro cliente de la factura 125 y esta factura está contabilizado el 28 de febrero de 2020. Debe estar figurando como una cuenta por cobrar. Y al no haber sido comunicado a la empresa, no lo tenemos registrado este cobro. Inciso C. La entidad financiera nos emite las notas de débito 124, 781 y 786 por concepto de comisiones bancarias. Es decir, el banco me está cobrando y esto figura en el extracto bancario, pero recién me está notificando de estas dos comisiones. Por lo tanto, no lo tengo registrado en mi contabilidad. Inciso D. El cheque 456.126 emitido y pagado por bolivianos 49.500 fue registrado en libros por bolivianos 45.900 de manera equivocada. Es decir, esto es un error contable. Seguramente el contador estaba enamorando y justo cuando ha hecho el registro ha volteado números. ¿Qué significa que mi contabilidad tiene un importe menor registrado que lo que se ha emitido y pagado? Debemos hacer un ajuste. El cheque número 456.130 por bolivianos 68.900
fue pagado por el banco por bolivianos 69.800 de manera equivocada. ¿Qué significa? Mi fotocopia de mi cheque dice 68.900. ¿Cuánto han pagado en el banco? 69.800. Un error en la entidad financiera que no es común, pero puede darse. Y este error figura en el extracto bancario y mi contabilidad 68.900 y en el extracto figura 69.800. Entonces hay que revelar en la conciliación bancaria este error, pero de parte de la entidad financiera. Inciso F. En fecha 31 de marzo efectuamos un depósito de cheque ajeno fuera de hora por bolivianos 15.000. ¿Qué significa esto? El último día del mes mando a depositar un pago que me ha hecho un cliente y primero me dicen que es un cheque ajeno. ¿Qué significa que sea cheque ajeno? Es aquel que no pertenece a la entidad financiera correspondiente a la empresa. En nuestro ejemplo es el Banco Visa. Un cheque ajeno podríamos señalar que es uno del BNB, del Banco Mercantil. Ahora, ¿qué significa fuera de plazo? Todas las agencias y oficinas centrales que receptúan los pagos de nuestros clientes tienen un horario de recepción de cheques ajenos. Esto con el fin de que estos cheques vayan y pasen a la Cámara de Compensación y sean cancelados y se verifique que tienen los fondos respectivos y todo el proceso y la formalidad. Entonces, ¿qué significa fuera de hora? Una agencia, por ejemplo, su límite puede ser una que está alejada a las 11 de la mañana. Si tú no depositas hasta antes de las 11 de la mañana, estás fuera de hora. No entra en la cámara de compensación de ese día y ese cheque recién al día siguiente va a pasar a cámara de compensación y recién va a figurar el depósito en tu cuenta. En resumen, cuando hablamos de un cheque ajeno fuera de hora, ese importe no se va a registrar en la fecha que se ha procedido al depósito, sino posiblemente al día siguiente. En nuestro ejemplo sería el 1 de marzo y no estaría figurando este ingreso en el extracto, a pesar que en mi contabilidad tengo el voucher de depósito, lo he efectuado el 31 de marzo, pero está fuera de hora. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el modelo que vamos a trabajar? Este es el modelo de la conciliación bancaria. En la parte superior vamos a nombrar a la empresa, en este caso empresa Yo Sí Puedo SRL, el trabajo que vamos a realizar, la conciliación bancaria, el nombre del documento, el corte al 31 de marzo de 2020, moneda de cuenta expresado en bolivianos. Tiene dos cuadrantes. El primer cuadrante vamos a trabajar los aspectos de nuestra contabilidad. Partimos del saldo que tenemos según mayor y vamos a ir haciendo ajustes de más y de menos hasta llegar al saldo conciliado. En el cuadrante derecho vamos a trabajar con lo que es el extracto bancario y los hechos que van a modificar tanto de suma y resta hasta llegar al saldo conciliado. Haciendo un pequeño paréntesis. ¿Qué es el trabajo que vamos a realizar? Es simple aritmética. Suma y resta hasta determinar el saldo conciliado. Un ejemplito simple. Ustedes con sus parejas, cuando se pelean, cuando casi terminan o han terminado y están haciendo la reconstrucción de los hechos, cada uno va a analizar qué actitudes y qué cosas positivas, es decir, qué sumaba la relación por ambas partes, y van a analizar también qué restaba a la relación por ambas partes, para determinar qué, la reconciliación de ustedes y vuelvan a estar con sus parejas felices y contentos. Bueno, tómenlo a broma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Es conciliar mi saldo según contabilidad con mi saldo según extracto bancario. Y varios de esos hechos posiblemente sean susceptibles de hacer registros contables. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro trabajo y vamos a organizar de manera vertical. Tenemos la propuesta y aquí vamos a trabajar con el modelo de la conciliación. Lo primero que vamos a transcribir, los saldos. Saldo según contabilidad,
200. Registramos en esta parte superior. Saldo según extracto bancario, 156.870. 156.870. Muy bien. Pasamos al inciso A. ¿Qué nos dice? Analizando los registros contables y el extracto bancario, tenemos cheques emitidos por la empresa que no han sido cobrados todavía en la entidad financiera. Entonces, estos cheques ya están contabilizados. Por lo tanto, no debo afectar mi saldo según contabilidad. Pero estos cheques debo ajustar al saldo según bancos. Y ese aspecto, esos cheques van a ir a restar al saldo del banco. Porque algún momento van a ir estos clientes, o mejor dicho, estos proveedores a los cuales les he pagado, van a ir a cobrar esos cheques y a este saldo van a ir a disminuir. Entonces, estos cheques que yo tengo emitidos, contabilizados, pero no han sido cobrados, se los denomina cheques en circulación y van a ir a restar al saldo según extracto. Entonces, tenemos el cheque número 113015 por el importe de 12.500. Tenemos el cheque número 113018 por el importe de 3.450. Tenemos el cheque 113023 por el importe de 7.890. El cheque número 113024 por 6.760. Total de cheques en circulación bolivianos 30.600 con signo negativo porque tiene que ir a restar al saldo según extracto bancario. Inciso B. Nos dice, el 15 de marzo han hecho un depósito de bolivianos 5.800 de nuestro cliente de la factura 125, registrado en 28 de febrero de 2020 y no comunicado a la empresa. Este cobro figura en extracto bancario, ya está en este documento, pero no figura en mi contabilidad. Y al ser un depósito, ese importe va a ir a sumar a mi saldo. Es decir, este ingreso de dinero no lo tenía registrado, entonces tiene que ir a sumar a mi saldo. Todos aquellos hechos que son entrada de dinero según extracto bancario se los denomina créditos del banco. Y en este caso, este crédito del banco no contabilizado, no está contabilizado. Entonces referenciamos FT 125, depósito de nuestro cliente. ¿Cuánto es el importe? Es 5.800 bolivianos. Esto va a ir a sumar. Siguiente. El banco nos remite dos notas de débito, es decir, el banco, según el extracto bancario, están figurando estas dos notas de débito por concepto de comisiones bancarias. No tengo registrado estos hechos en mi contabilidad porque recién me está notificando el banco. Por lo tanto, al ser comisiones, al estarme cobrando, van a ir a restar a mi contabilidad. Vamos a tener por un lado la nota de débito, la ND 124.781, según factura 455.788, y vamos a tener la ND 124.786 según factura 455.789. En el primer caso la comisión es 890 y en el segundo 340. Estas dos comisiones que me está cobrando la entidad financiera van a ir a restar a mi saldo. Siguiente. El cheque 456.126 emitido y pagado por bolivianos 49.500 fue registrado en libros por 45.900. Es decir, esto es un error contable. Según extracto está 49.500, pero mi contabilidad figura 45.900 y cuando reviso la fotocopia del cheque resulta que yo contablemente he cometido un error de contabilidad. Por lo tanto, debo hacer un ajuste del cheque
456.126 por error de registro. Y yo he registrado de menos, debería haber salido un importe mayor, por lo tanto, esa diferencia va a ir a restar a mi saldo según contabilidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El importe correcto es 49.500 menos el errado 45.900. La diferencia son 3.600 bolivianos que debo hacer salir de bancos por el error que he cometido en ese registro. Es decir, es un ajuste contable. Ahora, siguiente. El cheque número 456.130 por boliviano 68.900, es decir, yo he emitido y tengo la fotocopia por 68.900, el banco ha cancelado 69.800 de manera equívoca. No son casos que constantemente se den ni algo natural, pero alguna vez puede suceder. El cajero, por mirar a una de las clientes hermosas que estaban por acercarse, se ha distraído e invertido los montos en el sistema del banco y ha pagado de más este cheque. Por lo tanto, contablemente está correcto mi registro, pero el banco ha pagado de más. Esa diferencia debo también hacer un ajuste y debo hacer también un reclamo. Ese importe, al haber pagado en demasía el banco, tiene que ir a sumar a mi saldo porque ese importe no corresponde a mi cheque. Por lo tanto, cheque 456.130 pago en demasía. ¿Cuánto de más han pagado? Vamos a hacer la diferencia. Lo correcto era 68.900 y han pagado en demasía 69.800. Son 900 bolivianos que el banco, haciendo los trámites respectivos, me tiene que devolver. Muy bien. Finalmente, en fecha 31 de marzo hemos hecho un depósito fuera de hora de un cheque ajeno. Ese depósito yo ya lo tengo en mi contabilidad, ya está registrado, pero para el banco todavía no ha sido efectivo por haber ingresado fuera de hora. Por lo tanto, ese depósito se lo llama depósito en tránsito. Depósito de cheque ajeno fuera de hora. El importe es 15.000 y esos 15.000 va a ir a sumar al saldo del extracto porque sí va a ingresar, pero porque ha sido fuera de hora no ha ingresado al 31 de marzo. Muy bien. Una vez que hemos trabajado todos esos aspectos y hemos concluido el trabajo de campo, ¿qué hemos obtenido? A nuestro saldo inicial, según contabilidad, voy a sumar el depósito que ha hecho mi cliente que no nos ha sido notificado. Y voy a restar las notas de débito de la entidad financiera que recién me está notificando y tampoco están contabilizados. Muy bien. Adicionalmente, yo he cometido un error, un registro contable erróneo y debo hacer también su ajuste respectivo. Estos tres elementos sí o sí van a generar un registro contable. Los vamos a marcar de tal manera para que los tomemos en cuenta para los ajustes. Esto lleva ajuste, esto lleva ajuste y esto lleva ajuste. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el extracto bancario? Los depósitos en tránsito van a ir a sumar. No hay registro contable porque ya está contabilizado. Ahora, aquí hay un hecho extraordinario. El cajero se ha equivocado y ha pagado de más un cheque. Yo voy a hacer el reclamo, mando la carta, todo, pero al 31 de marzo hemos evidenciado que ellos han hecho un pago en demasía y este importe el banco me tiene que devolver. Por lo tanto, este hecho también debo generar un registro contable.
debo generar una cuenta por cobrar a la entidad financiera porque ese importe me tiene que devolver. Menos, ¿qué vamos a restar al extracto? Los cheques en circulación. Estos cheques ya están contabilizados, pero al corte no han sido cobrados por los beneficiarios. De tal manera que arribamos al saldo conciliado. Y una vez que hemos hecho ajustes de suma y resta a ambos saldos de documento, podemos evidenciar que llegamos a una igualdad, 142.170 y 142.170. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la gerencia me pregunta cuánto de plata tenemos disponible al 31 de marzo, tenemos que decir tengo 142.170. ¿Sí? Si no he hecho mi conciliación bancaria, ¿qué voy a decir? Tengo 141.200. Si no tengo mi contabilidad al día, ¿qué voy a decir? Tengo 156.800. Uy, en este caso, pónganse, el gerente dice, sáqueme un cheque de 150.000. Vamos a morir sí o sí en manos de nuestro gerente. ¿Por qué? Porque estoy dando información errónea. ¿Qué información tengo que pasar a gerencia? Cuando he hecho la conciliación bancaria y en este modelo que les he dado, hemos determinado el saldo disponible. ¿De acuerdo? Entonces, recomendación, jóvenes, cuando gerencia y demás les pida cuánto de disponibilidad hay, ustedes traten de lograr hacer su conciliación bancaria antes de dar el dato. E incluso se recomienda, dado que ahora la tecnología nos da la información de manera pronta y en línea, que estos extractos no necesito esperar que el banco me mande de manera física y haga llegar a la empresa, sino se los puede bajar de la página de la entidad financiera mediante un acceso específico que nos pueden dar de solo recabar información de los saldos de cuentas y no tener autorización para efectuar transacciones. Entonces, de esa forma, nosotros como contadores podríamos tener los movimientos en nuestras cuentas bancarias e incluso hacer la conciliación de manera hasta quincenal. Eso nos facilitaría que en algún momento que la gerencia quiere desarrollar inversiones o hacer la planificación financiera, tengamos nosotros datos conciliados y no tengamos que esperar que el documento físico llegue a nuestra oficina. Incluso imagínense en estas épocas de pandemia, vamos a esperar que levanten la cuarentena, ¿no ve? Para saber cuánto hay en bancos. Pues jóvenes, no es la forma. Ahora con la tecnología podemos bajar los extractos de su página de las entidades financieras mediante un acceso específico. Eso agiliza y permite que la información sea fluida y no estemos esperando la formalidad de la entidad financiera que nos mande el extracto. Muy bien. Entonces, ¿qué nos resta? Debo hacer los ajustes respectivos. ¿Cuántos vamos a tener? 1, 2, 3 y 4. En el primer caso, vamos a tener un depósito que no teníamos, no nos han notificado. Entonces decimos 31 de marzo por la FT 125, depósito de nuestro cliente, vamos a decir que es XYZ SRL. Entonces, ese importe va a ingresar a la cuenta bancos. Vamos a compartir otra vez. Organizar vertical. Ok. Listo, organizar todo vertical. Listo. Vamos a trabajar conciliación y comprobantes. Comprobante. El primero, el depósito de nuestro cliente. Va a ingresar a bancos contra
Si es un pago del cliente de la factura 125 que estaba devengado, vamos a ir a disminuir una cuenta por cobrar. ¿Cuál es el importe? 5.800 al debe que ingresa al banco y cuentas por cobrar 5.800. Muy bien. Siguiente transacción, las notas de débito. Notas de débito 124.781-124.186 según facturas número 455.788 y 455.789 por comisiones bancarias. Esos dos montos se están yendo a restar, por lo tanto tiene que haber una salida de bancos. Primero, vamos a hacer el reconocimiento de comisiones bancarias. ¿Tiene factura? Sí, crédito fiscal IVA. Podemos hacer por separado cada una de las facturas o podemos hacer en un solo registro. Yo recomiendo hacer de manera separada. Nuestro primer registro. El primer importe es 890 por 0.87 y el segundo importe es 340. Por 0.87. Calculamos sus créditos. 890 por 0.13 y tenemos 340 por 0.13. La primera 340, o mejor dicho, la primera 890 y la segunda 340. Hacemos la salida de bancos, por un lado la primera y la segunda. La primera es por 890 y la segunda es por 340. Muy bien, verificamos la doble partida, sí, 1230. Ok, tercer elemento. He hecho un error de registro. Ajuste por error de registro contable del cheque número 456.126. Muy bien, ¿qué significa eso? Nosotros hemos contabilizado ese cheque por un importe menor al que correspondía. Entonces, tenemos que regularizar la diferencia. Y seguramente, cuando yo he hecho al pago, era una cuenta por pagar. Y esa cuenta por pagar también ha sido cerrada de menos. Por lo tanto, nuestra regularización va a ser cuentas por pagar contra bancos. ¿Cuánto ha sido la diferencia? La diferencia ha sido 3.600. Esa es una forma. Y con eso regularizaríamos igual la salida de esta diferencia del pago del cheque. Ya tengo 3 ajustes. Vámonos al cuarto. El error de la entidad financiera. Entonces, en ese aspecto, estamos hablando de saldo real según nuestra contabilidad. Debemos hacer el registro de esta salida en demasía que ha hecho el banco. Entonces decimos por pago en demasía de parte de la entidad financiera del cheque número 456130. Muy bien. Entonces, en este caso, tengo que generar una cuentas por cobrar. Es decir, le tengo que cobrar al banco esa diferencia porque no ha sido mi error, ha sido error de su cajero. Por lo tanto, esos fondos me tienen que devolver.
y voy a ajustar mi saldo de bancos por esa salida que no estaba dentro de mi contabilidad y no corresponde ese cheque. Por lo tanto, esa diferencia de 900 bolivianos me va a deber la entidad financiera y estoy regularizando el saldo de mi cuenta bancaria. De esa forma he realizado los registros contables. ¿Cuál es su tarea? Me van a hacer el mayor de la cuenta bancos, iniciando el saldo con este importe y mayorizando estos asientos contables que hemos hecho. El resultado debería arrojarnos el saldo conciliado. Esa es la tarea para ustedes y ya estoy preparando sus ejercicios, sus prácticas para que desarrollemos tanto arqueo de caja como conciliación bancaria hasta este modelo que hemos trabajado el día de hoy. Les agradezco mucho su participación, queridos jóvenes, y es hasta la siguiente clase.